Era una noche fría de finales de otoño. Las sombras se alargaban lentamente a medida que el reloj marcaba las 10 de la noche. La casa, que alguna vez había sido cálida y llena de risas, ahora parecía vacía, incluso cuando los niños ya dormían, ajenos a todo lo que sucedía a su alrededor. La cena, que había preparado con esmero, se mantenía intacta sobre la mesa, esperando una conversación que nunca llegaría. Yo estaba solo, sentado frente a las cuentas, observando cómo nuestras finanzas se desmoronaban ante mis ojos. La frustración me ahogaba, y sentía una presión constante sobre el pecho. Mientras revisaba los números, cada cifra era una bofetada que resonaba en mi alma. ¿Cómo habíamos llegado tan lejos? Los gastos innecesarios, las promesas de un futuro estable que nunca se materializaron. Las decisiones equivocadas. Todo se acumulaba en ese momento, como una montaña imposible de escalar. Cuando observé el saldo de nuestras cuentas, supe que solo quedaban unos pocos meses antes de que todo colapsara. Me sentí perdido. Perdí la cuenta de las veces que había pensado que podría manejar todo. Que solo era cuestión de tiempo. Que encontraríamos una salida. Pero el tiempo se agotaba y las soluciones se desvanecían como fantasmas en la niebla. Fue en ese momento, mientras me perdía en la angustia de nuestras finanzas, que la puerta se abrió y ella entró. Jennifer, la mujer con la que había compartido mis sueños, mis fracasos, mis esperanzas, la mujer que había sido mi compañera durante 17 años. No la vi entrar al principio, absorto como estaba en mis pensamientos. Pero cuando levanté la mirada, me encontró. Allí estaba, en el umbral de la puerta, con los brazos cruzados, su expresión seria, casi distante, como si algo ya se hubiera roto entre nosotros. Michael, creo que deberíamos divorciarnos, dijo con una calma inquietante. La declaración, tan fría y directa, no fue lo que me sorprendió. Lo que me desconcertó fue la sensación de alivio que me invadió al escucharla. Un alivio frío y extraño. Como si finalmente se hubiera levantado un peso que había estado sobre mis hombros durante años. No lo entendí de inmediato. Pero una parte de mí sabía que esto era lo que siempre había temido. Sin embargo, me sentía más libre que nunca. La miré sin poder evitarlo, tratando de comprender lo que había sucedido, lo que habíamos hecho mal. 17 años juntos, construyendo una vida, una familia, una casa. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Qué sucedió con la mujer que conocí en la universidad? Aquella que se reía conmigo hasta la madrugada, que compartía conmigo sus sueños más íntimos. Los recuerdos felices vinieron de golpe. Las primeras citas, el primer beso, el nacimiento de Jacob, de Emily. Todo parecía perfecto en ese entonces. Recuerdo el primer coche que compramos, la casa en los suburbios, los días que pasábamos jugando en el jardín con los niños. Mi vida había sido sencilla y hermosa. Creía que no podía pedir más. Pero me equivoqué. Jennifer empezó a cambiar, poco a poco. Cuando me ascendieron a gerente, ella decidió regresar al trabajo. Aunque siempre había sido una madre dedicada y ama de casa. Al principio no me preocupó. Pensé que era una buena decisión, que nos ayudaría a estabilizar nuestra economía. Pero pronto, algo cambió en ella. Comenzó a llegar tarde a casa. Más agotada, más distante. Me justificaba diciendo que estaba adaptándose a su nuevo trabajo, que estaba estresada. Pero yo sabía que algo no estaba bien. La intimidad entre nosotros comenzó a desvanecerse. Al principio de manera sutil, casi imperceptible. Las caricias desaparecieron. Los abrazos se volvieron raros. Las palabras de cariño se redujeron a un mínimo. Cuando traté de hablar con ella, me evadía, me decía que todo estaba bien, que solo estaba cansada. Y yo,
temeroso de enfrentar la realidad. Aceptaba sus excusas, porque en el fondo sabía que algo se estaba rompiendo, pero no quería verlo. Recuerdo el día que encontré el regalo. Fue un día frío, como tantos otros. Estaba buscando mi suéter en su armario, porque había tomado la responsabilidad de la lavandería y a veces me confundía con las prendas. Fue entonces cuando lo vi. Una caja rosa, con una cinta blanca. Algo me dijo que debía abrirla. Y lo hice. La tarjeta que acompañaba el regalo decía: «Perdón por el embalaje elegante. Tu regalo real se puede desempaquetar en tu cumpleaños. Si lo llevo en la caja, entonces puedes tener mi última inocencia. Con amor siempre». Mi corazón se detuvo por un momento. La traición estaba frente a mí. Escrita en esas palabras. En ese momento, entendí lo que estaba pasando. Lo que había estado ocurriendo en los últimos meses. Jennifer me estaba engañando. Mi alma se desplomó. Pero al mismo tiempo, sentí una extraña calma. Ya no podía ignorarlo más. Durante los días siguientes, traté de confrontarla, de pedir explicaciones, pero ella negó todo. Sin embargo, ya no podía confiar en ella. Ya no podía mirar sus ojos sin ver la mentira reflejada en ellos. La cena de mi cumpleaños fue un desastre. A pesar de todos mis esfuerzos por hacerla especial. Ella llegó tarde. Me dio un regalo barato y me dejó esperando en la cama. Cuando ella finalmente regresó, me miró sin decir nada. Como si todo estuviera bien. El dolor de esa noche fue más profundo de lo que podía soportar. Durante semanas, me perdí en la tristeza. En la depresión. Mi mundo se desmoronaba ante mis ojos. Y lo único que podía hacer era esperar a que algo, o alguien, me rescatara de esa oscuridad. Pero nunca llegó. Finalmente, después de un largo proceso de negación, decidí tomar una decisión. No quería vivir en esa mentira. Decidí que tenía que seguir adelante. Que el divorcio era la única salida. Fue entonces cuando comencé a planear mi venganza. A buscar la forma de hacerle sentir lo mismo que yo sentía. Sabía que perdería todo. Pero no me importaba. Ya había perdido a mi familia. A mi vida. Lo único que me quedaba era la necesidad de justicia. Aunque esa justicia fuera fría y destructiva. Lo que sucedió después fue el principio del fin. Después de días de tortura emocional. La sombra de la traición seguía pesando sobre mí como una losa. Las horas parecían alargarse infinitamente mientras la angustia se apoderaba de mi mente. Me había convencido a mí mismo de que encontrar la verdad me liberaría. Pero la realidad era mucho más oscura y pesada de lo que imaginaba. La carta que había encontrado en su armario, con sus palabras frías y vacías, era solo la punta del iceberg. Jennifer ya no era la mujer que conocí. La mujer que me había acompañado durante años. La mujer con la que compartí tantos momentos felices y dolorosos. Se había transformado en alguien a quien apenas reconocía. Ya no había más risas compartidas. Ya no había más complicidad. En su lugar, solo quedaba una persona distante. Fría, incapaz de mostrar ni un atisbo de arrepentimiento por lo que había hecho. El vacío que había dejado en mi corazón era profundo y doloroso. Los días siguientes fueron una especie de niebla densa y espesa que no me permitía ver con claridad. Traté de seguir adelante, de mantener la rutina, por los niños, principalmente, pero todo se sentía tan falso, tan irreal. Cada vez que cruzaba la puerta de la casa, me enfrentaba al mismo ambiente enrarecido. A la misma mentira. Las conversaciones se volvían cada vez más tensas. Más superficiales. Ya no podíamos mirarnos a los ojos sin que algo se quebrara en el aire. Me hundí en la desesperación. Empecé a preguntarme si alguna vez había conocido a Jennifer realmente. La mujer que amaba. La madre de mis hijos. ¿Era solo una fachada?
¿Todo lo que habíamos vivido juntos había sido una ilusión? El dolor era insoportable. Pero lo peor de todo era la sensación de traición que me carcomía por dentro. No solo me había traicionado como esposo, sino que también me había traicionado como persona. Me había dejado en la oscuridad, sin entender qué había fallado, qué había hecho mal. Los días transcurrían lentamente, uno tras otro, como una pesadilla interminable. Decidí que necesitaba respuestas. Ya no podía seguir ignorando lo que había sucedido. Necesitaba saber la verdad completa. El siguiente paso, aunque aterrador, era inevitable. Tenía que enfrentarla. Tenía que enfrentarnos a ambos. Una noche, después de que los niños se fueron a la cama, decidí que era el momento. La encontré en el salón, sentada en el sofá, como si nada hubiera pasado. Su expresión era distante, como siempre. Había algo en su mirada que me hacía sentir más distante que nunca. Una barrera invisible que se había erigido entre nosotros. Mi corazón latía con fuerza. Mi mente estaba llena de pensamientos contradictorios. Pero sabía que debía hacerlo. Jennifer, comencé, con la voz temblorosa, pero firme. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me mentiste todo este tiempo? Ella no dijo nada al principio. Se quedó ahí, mirándome en silencio, como si estuviera evaluando si valía la pena responderme. Pasaron unos segundos interminables antes de que finalmente hablara. Porque ya no te amaba. Michael, no te amaba como antes, respondió. Su tono era frío, casi sin emoción. Me perdí en el camino. Pero ya no podía seguir viviendo una mentira. Sus palabras me golpearon con la fuerza de una tormenta. La traición, la decepción, el dolor, todo se desbordó en mi pecho. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo podía decir algo tan devastador tan fácilmente? ¿Cómo podía reducir todo lo que habíamos vivido a unas pocas palabras vacías? ¿Y los niños? ¿Qué hay de ellos? Pregunté, mi voz quebrándose. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Jennifer no pareció inmutarse. Me miró como si fuera una pregunta sin sentido. Como si todo estuviera claro para ella. Lo mejor es que todo se termine. Michael, esto no va a mejorar. No importa cuánto lo intentes. Ya no hay vuelta atrás. Esas palabras resonaron en mi mente. Como un eco en la oscuridad. ¿Cómo podría aceptarlo? ¿Cómo podría simplemente dejarlo ir? Había pasado tanto tiempo, tantos años construyendo una vida con ella, con los niños, pero en ese momento, su indiferencia, su falta de remordimiento, me golpearon más fuerte que cualquier cosa que pudiera decir. Decidí que no podía seguir viviendo así. No podía seguir esperando una verdad que nunca llegaría. Una sinceridad que se desvanecía con cada palabra que ella pronunciaba. La traición de Jennifer me había marcado. Pero lo más doloroso de todo era que ya no podía confiar en mí mismo. Si había sido capaz de ser tan ciego, tan confiado, ¿qué más me había fallado en mi vida? La conversación terminó con un silencio pesado que llenó la habitación. Nadie dijo nada más. Sabía que las palabras ya no importaban. Estábamos condenados a vivir con las cicatrices de lo que habíamos perdido. Cuando me levanté para irme, no podía evitar pensar en lo que había sido mi vida, en lo que podría haber sido. Pero todo eso ya no existía. Lo único que quedaba era una casa vacía, un corazón roto y la certeza de que algo esencial se había ido para siempre. La noche terminó sin más palabras. Solo el sonido lejano del viento que susurraba a través de las ventanas rotas de nuestra casa. Y yo, atrapado en el dolor y la confusión. Me quedé allí, preguntándome si alguna vez podría sanar. La noche que había comenzado tan sombría terminó aún más oscura. Después de la conversación con Jennifer, me quedé allí, en la misma habitación donde compartí tantos momentos de felicidad. Ahora convertida en una prisión de dolor y confusión.
No sabía qué hacer. Las palabras de mi esposa seguían retumbando en mi cabeza como un eco lejano. Ya no te amo. Michael, esas palabras me habían destrozado. Y sin embargo, había algo en mí que se sentía vacío. La ira no venía con la misma fuerza que esperaba. En cambio, una sensación más fría y calculadora comenzaba a apoderarse de mí. Si ella quería terminar todo. Si creía que podía simplemente destruir años de matrimonio y familia sin consecuencias. Entonces yo también tenía un papel que desempeñar en esta historia. Tenía que tomar control. Por primera vez en mucho tiempo. Una idea comenzó a formarse en mi mente. Quería que Jennifer supiera lo que era perder. Lo que era ser dejado atrás. Lo que había hecho. Lo que me había hecho sentir. Debía ser recompensado de alguna manera. Mi vida había sido destrozada por su traición. Y, aunque me dolía aceptarlo, sentía que la única forma de sanar era hacerle pagar por lo que había hecho. No solo para vengarme, sino para recordarle, a ella y a mí mismo, lo que habíamos perdido. Comencé a trazar mi plan. Decidí que, si me iba a quedar con algo, sería la custodia total de los niños y de lo poco que nos quedaba. Sabía que Jennifer nunca se había preocupado por la familia de verdad. Siempre estaba ocupada, siempre justificando su indiferencia. Y yo, al parecer, siempre fui el que soportó todo el peso. Pero ahora, todo eso iba a cambiar. Me deshice de mi miedo y de mis dudas. Lo que más temía era perder el contacto con mis hijos. Ellos eran mi todo, y nunca los dejaría ir tan fácilmente. No podía permitir que Jennifer, con su indiferencia y egoísmo, los alejara de mí. Tenía que actuar rápido, antes de que ella tomara más decisiones por mí. Antes de que fuera demasiado tarde. Pasaron los días, pero mi mente ya estaba centrada en lo que debía hacer. El trabajo se convirtió en una distracción sin importancia. Y aunque los niños seguían mi rutina, algo dentro de mí estaba en marcha. Empecé a cambiar mi enfoque. A preparar todo con precisión. Necesitaba pruebas. Necesitaba algo que me asegurara la victoria en este juego que Jennifer había iniciado sin saberlo. Cada momento que pasaba me acercaba más al abismo. Pero no me importaba. No tenía nada más que perder. Contraté un detective privado. Le pedí que vigilara a Jennifer y que consiguiera pruebas. Algo que pudiera usar en mi favor. Sabía que no podía confiar en lo que ella decía. Pero la evidencia sería diferente. La venganza no consistiría en un simple reproche, sino en algo que llevara el peso de la justicia, de la verdad. Mientras tanto, me sumergí en el plan sin mirar atrás. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión y paciencia. Los niños se mantenían ajenos a todo lo que sucedía en el hogar. Jennifer seguía con su vida, creyendo que nada había cambiado, que nada se podía romper más de lo que ya estaba roto. Pero para mí, todo era diferente. La casa, que antes representaba el refugio de nuestra familia, ahora solo era un lugar de guerra. Una batalla que libraba en silencio, sin dejar huellas evidentes. Pero mi mente estaba trabajando a 1000 por hora. Jennifer seguía con su trabajo. Sus salidas nocturnas. Sus justificaciones vacías. Ya no era la mujer que conocía, sino una sombra de ella misma. A veces, me sorprendía ver cómo lograba seguir adelante. Sin culpa, sin un solo remordimiento. En ese momento, entendí que ya no podía permitirle seguir manejando mi vida. No más. No después de lo que había hecho. No después de que me dejara tan expuesto. Tan vulnerable. Una tarde, después de que Jennifer saliera de la casa con su habitual indiferencia, decidí que era el momento. Mis pruebas estaban listas. Mi plan casi completo. El detective había conseguido grabaciones, fotos, conversaciones comprometedoras. La verdad estaba allí, en esas imágenes, en esos archivos.
listos para ser revelados. Ahora todo dependía de cómo lo usaría. Necesitaba hacerle daño. Necesitaba que entendiera lo que se sentía ser dejado atrás. Ser el que pierde todo. Me senté frente a la computadora, observando las pruebas que tenía frente a mí. Las imágenes de su infidelidad. Las pruebas de sus mentiras. Todo estaba allí. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí una pequeña chispa de satisfacción. Esta vez, no iba a ser yo quien quedara en la sombra. Esta vez, sería ella. La traición debía tener consecuencias. Y yo, como padre, como hombre, como ser humano, finalmente tomaba el control. Esa misma noche, después de que los niños se durmieran, me dirigí a su oficina. Allí, dejé los documentos, las pruebas de todo lo que había estado sucediendo a escondidas. No lo hice con furia, sino con una calma mortal, con una precisión calculada. No necesitaba más que la verdad para destruir todo lo que había sido nuestra vida juntos. Sabía que Jennifer nunca lo esperaría, que nunca imaginaría que yo tendría en mis manos la llave para destruirla. Pero lo tenía todo. Ahora, estaba a punto de hacerle pagar por todo. Lo siguiente fue sencillo. En cuanto Jennifer vio las pruebas, su rostro cambió, su arrogancia, su frialdad, se desmoronaron en un instante. Intentó justificarse, como siempre lo hacía. Pero no había nada que pudiera decir que cambiara la verdad. Ya no importaba lo que ella pensara. El daño estaba hecho. Y lo peor de todo era que ella lo sabía. En ese momento, sentí una satisfacción amarga. Pero no pude evitar preguntarme si esta victoria realmente me haría sentir mejor. Mi plan había funcionado. Había conseguido lo que quería. Pero al final, la victoria se sintió vacía. ¿Qué ganaba con todo esto? ¿Acaso eso me devolvería lo perdido? No lo sabía. Pero lo que sí sabía era que nada sería igual. La venganza no me trajo paz. Solo una profunda soledad. Los días siguientes fueron una mezcla de emociones encontradas. Sabía que mi vida había cambiado para siempre. ¿Pero era eso realmente lo que quería? ¿Había valido la pena? La calma después de la tormenta fue aún más aterradora. A pesar de que el peso de la venganza ya se había descargado sobre Jennifer. El vacío que dejó en mí seguía creciendo. La primera semana después de haberle entregado las pruebas fue una especie de guerra psicológica en la que ambos parecíamos estar sumidos en un mismo espacio, pero separados por un abismo irreconciliable. Cada palabra que salía de su boca me golpeaba con la misma indiferencia de siempre. No había arrepentimiento, no había sorpresa, solo una fría aceptación de lo que ya estaba inevitablemente escrito. El divorcio comenzó a tomar forma con la misma frialdad con la que ella había manejado todo. Mi abogada me explicó que, aunque tenía pruebas de su infidelidad, las leyes no me favorecían completamente. Jennifer seguiría teniendo una parte significativa de nuestros bienes. Y dado que ella ganaba más que yo, lo más probable era que la custodia de los niños estuviera de su lado. Al menos en un principio. En el fondo, lo sabía, no tenía nada que realmente ganar en este proceso. Solo perder lo que ya había perdido. Una y otra vez, en los últimos años. Mis hijos, mi hogar, mi vida, todo se desmoronaba. Una noche, mientras repasaba los documentos legales que mi abogada me había entregado, sentí un dolor profundo en el pecho. No era solo el dolor de la traición, ni el de la soledad, sino un sentimiento más sutil. El vacío. Era el espacio que Jennifer había dejado al irse, al destruir la unidad que habíamos tenido. Ella había sido mi compañera, mi amiga, la madre de mis hijos. Y ahora solo era una extraña que se paseaba por la casa como si todo fuera normal. La distancia entre nosotros se había vuelto tan palpable que sentía que ya no éramos capaces de mirarnos como lo hacíamos antes.
El divorcio no fue un acto de liberación. Fue una rendición. La rendición de mi corazón. De mi esperanza. De mi amor por una mujer que ya no existía en el ser que tenía frente a mí. Lo que más me sorprendió fue lo fácil que le resultó a Jennifer seguir adelante. Como si el hecho de que nuestra relación se destruyera no fuera más que una anécdota más en su vida. Al principio, intentó mantener una fachada de cordialidad por los niños, pero pronto sus salidas nocturnas, sus compromisos laborales, y sus respuestas frías dejaron claro que su mundo ya no era el mío. Una tarde, mientras los niños estaban en la escuela, me encontré solo en la casa. El silencio me ahogaba. La casa estaba vacía. Pero de alguna manera, sentí que el peso de los años de matrimonio me envolvía con una fuerza insoportable. El amor que una vez creí inmortal había sido reemplazado por una sensación de traición y desilusión. La incertidumbre me atormentaba. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Qué había fallado? ¿Podía haber hecho algo diferente? Las semanas que siguieron fueron un tormento de emociones contradictorias. Por un lado, sentía que Jennifer ya no era más que un recuerdo borroso, un eco distante de la mujer con la que compartí tantos momentos. Pero, por otro lado, aún quedaban vestigios de amor, vestigios de un vínculo que, aunque roto, aún intentaba aferrarse a algo. A medida que avanzaba el proceso de divorcio, las palabras de mi abogada se volvían cada vez más claras en mi mente. Tenía que luchar por la custodia de los niños. Ellos eran lo único que me quedaba. Había prometido que no les haría lo que me había hecho a mí. No los abandonaría. Decidí que todo lo demás, la venganza, el rencor, quedaría atrás. Si había algo que podía rescatar de esta situación, era mi relación con ellos. Pero Jennifer, como siempre, encontró una manera de complicarlo todo. Su actitud fría y distante solo empeoraba las cosas. A pesar de todo lo que había hecho, ella seguía manteniendo una fachada de perfección, como si nada hubiera pasado. En ocasiones, me sentía incapaz de soportar la arrogancia con la que llevaba su vida. Parecía que nada la afectaba. ¿Cómo podía estar tan tranquila? ¿Cómo podía caminar por el mundo como si todo estuviera bien? Finalmente, un día después de que los niños se fueran con ella a pasar el fin de semana, me quedé en la casa, solo nuevamente, buscando un propósito en medio del caos. Decidí que no podía seguir esperando a que las cosas se resolvieran por sí solas. El divorcio ya estaba en marcha, y aunque aún quedaban decisiones que tomar, la peor parte ya estaba hecha. El dolor era insoportable. Pero había algo liberador en la decisión de seguir adelante. El siguiente paso fue prepararme para enfrentar lo que vendría. Tenía que dejar ir el pasado. Por muy doloroso que fuera, no iba a luchar más por algo que ya no podía salvar. Mi vida estaba en un punto de no retorno. Y aunque la tristeza seguía siendo mi compañera constante, también había una chispa de esperanza. Un destello de que, tal vez, aún quedaba algo de mí mismo por reconstruir. Cuando Jennifer regresó esa noche, la casa ya no era la misma. La atmósfera era diferente, densa, cargada de una tensión que ya no podía ocultarse. Los niños habían vuelto, y yo ya no era el mismo. Nos miramos por un momento, pero no dijimos nada. No había necesidad de palabras. Todo lo que teníamos que decir ya estaba dicho en los gestos. En los silencios, ella volvió a su rutina, como si nada hubiera cambiado, como si yo no estuviera allí, como si no fuera el padre de sus hijos, el hombre con el que había compartido una vida. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, tomé una decisión. Ya no importaba lo que sucediera. Ya no importaba lo que Jennifer hiciera. Lo que la vida me deparara. Lo único que importaba ahora era yo. Y mis hijos. Mi enfoque cambiaría. Mi vida cambiaría. Aunque la oscuridad seguía rodeándome.
Sentí por primera vez en mucho tiempo que quizás, solo quizás, podría encontrar una forma de salir adelante. Al día siguiente, me levanté con una nueva determinación. El proceso de divorcio ya no era un campo de batalla donde todo se perdería. Ahora era una liberación, aunque el dolor seguiría allí. Por dentro, sabía que la vida debía seguir. Aunque el camino hacia la paz interior sería largo. Algo dentro de mí susurraba que el final de esta historia solo marcaba el comienzo de algo nuevo. El tiempo seguía pasando, y aunque el divorcio ya era una realidad inminente, la verdadera batalla estaba por comenzar. Tras meses de dolor, de incertidumbre, de tomar decisiones que no sabían si eran las correctas, finalmente había llegado el momento de reconstruir mi vida. Pero algo dentro de mí, una chispa rota pero resistente, me empujaba a seguir adelante. Si algo había aprendido en todo este proceso, era que la venganza no llena los vacíos del alma, y que aunque me diera una sensación momentánea de poder, no me devolvería lo que había perdido, la paz. Jennifer ya no era la mujer con la que había compartido tantas cosas. En su lugar, quedaba una figura distante, alguien que caminaba por la vida como si las heridas ajenas no tuvieran importancia. Pero yo no podía seguir hundido en ese mar de odio y rencor. Lo peor de todo no era lo que había hecho ella, sino cómo había dejado que sus acciones definieran quién era yo. Había permitido que el dolor de la traición, las mentiras y la manipulación se convirtieran en el núcleo de mi ser. Pero ya no más. El trabajo comenzó a ocuparme más tiempo. Algo que me dio un respiro. Empecé a desarrollar nuevas ideas. Proyectos que me hacían sentir útil. Capaz, de nuevo, por fin, después de tanto tiempo, comencé a darme cuenta de que no estaba perdido. Que había algo más en la vida que la venganza. Que el odio hacia Jennifer. Había algo dentro de mí que aún quería salir adelante. No por ella, ni por el pasado, sino por mí mismo. Mis hijos, Jacob y Emily, fueron el motor de mi cambio. No podía seguir siendo el hombre que vivía en sombras. No podía seguir siendo el hombre que se dejó consumir por el rencor. Mis hijos merecían un padre fuerte. Y aunque me dolía ver cómo se alejaban de mí, sabía que tenía que mantenerme firme. Ellos no tenían culpa de lo que había sucedido entre Jennifer y yo. Y necesitaban saber que aún podían contar conmigo. Que aún podían ver en mí a alguien que luchaba. A alguien que podía ser su ejemplo de superación. Las primeras semanas después del divorcio fueron difíciles. A pesar de la firme decisión de seguir adelante. Había días en los que la soledad me aplastaba. Y la desesperación parecía querer devorarme. El apartamento en el que me mudé era pequeño. Frío y vacío. Cada rincón estaba lleno de recuerdos. Cada objeto me recordaba lo que había sido mi vida. Al principio, el vacío era insoportable, como una herida abierta que no dejaba de sangrar. Pero con el tiempo, empecé a llenar ese espacio con nuevas experiencias. Nuevas rutinas. Empecé a reconstruir mi mundo desde las cenizas. Jennifer no dejó de hacer lo que mejor sabía hacer. Seguir adelante con su vida. Yo la veía de vez en cuando. Cuando me tocaba entregarle a los niños. Pero la distancia entre nosotros era palpable. Ya no había conversaciones largas. Ya no había intentos de reconciliación. Ella seguía siendo una sombra de lo que una vez fue. Y yo, por fin, empecé a sentirme más libre. Ya no tenía que vivir bajo su mirada crítica. Ni bajo su indiferencia. Había comenzado a reconstruir mi vida sin ella. El trabajo comenzó a ocuparme. Y mi carrera, aunque interrumpida por el dolor, volvió a despegar. Pasaron meses y mi vida volvió a encontrar sentido. El primer día que mis hijos regresaron a casa después de pasar un fin de semana con Jennifer. Vi en sus ojos algo que no había visto en mucho tiempo. Confianza. Ya no me veían como al hombre que había fallado.
sino como al padre que había estado allí para ellos. Fue un momento que cambió todo. La lucha valió la pena. Pero aún quedaban los fantasmas del pasado. Aunque Jennifer ya no tenía poder sobre mí, su presencia seguía siendo un recordatorio de lo que había sido. Y aunque yo había avanzado, aún había algo que no podía soltar por completo: el arrepentimiento. No podía evitar preguntarme si las cosas habrían sido diferentes si hubiera tomado otras decisiones. Si hubiera visto las señales antes de que todo se desmoronara. Me arrepentía de no haber hecho más por salvar lo que teníamos. Pero también entendí que, en algún momento, las decisiones que tomamos nos llevan por caminos que no podemos cambiar. Lo único que podía hacer ahora era seguir adelante. Aunque el pasado todavía pesara sobre mi alma. Una tarde, cuando menos lo esperaba, recibí una llamada de Jennifer. No la esperaba, no la quería. Pero algo en su voz me hizo contestar. Su tono era distinto, más suave, más vulnerable. Me pidió hablar, y aunque sabía que no debía, acepté. Nos encontramos en una cafetería. El lugar estaba lleno de ruido, pero al mismo tiempo, parecía aislado de todo. La distancia entre nosotros era más que física. Había una barrera invisible, una que había sido levantada por las mentiras, las traiciones y el dolor. Michael, comenzó, sin mirarme directamente, sé que he cometido muchos errores. Y no espero que me perdones. Pero necesito que sepas que me arrepiento. Sus palabras me golpearon de manera inesperada. Mi mente comenzó a dar vueltas. No sabía si debía creerle. No sabía si podía. Pero en algún lugar dentro de mí, algo despertó. No la veía como la mujer que me había traicionado, sino como la madre de mis hijos. Como alguien con quien compartí mi vida. Aunque ahora todo estuviera destrozado. No te pido perdón, Jennifer, respondí. Mi voz era tranquila pero firme. Lo que pasó, pasó, y no puedo cambiarlo. Solo quiero que los niños estén bien. Quiero que, al menos en eso, podamos estar de acuerdo. Jennifer asintió. Su rostro reflejaba una tristeza que, por un breve momento, me hizo pensar que tal vez, solo tal vez, la persona que conocí aún estaba allí. Aunque oculta bajo años de decisiones equivocadas. La conversación no fue larga, ni emocionalmente reveladora. Pero al menos dejó una puerta entreabierta para una posible reconstrucción. No de nuestra relación, sino de algo más básico: el respeto mutuo. Algo que había perdido durante tanto tiempo, pero que ahora, después de todo lo que había pasado, estaba dispuesto a recuperar. Al salir de la cafetería, una sensación de calma me invadió. No era una victoria, no era una resolución, era algo más sutil. Una aceptación de lo que habíamos sido. Lo que habíamos perdido, y lo que todavía quedaba por ganar. Mis hijos, mi vida, mi paz, y aunque la herida seguiría siendo parte de mí, algo dentro de mí susurraba que, al fin, estaba listo para cerrar ese capítulo y empezar otro. No porque lo hubiera perdonado, sino porque, al fin, entendí que la venganza solo alimentaba el fuego del dolor. Lo único que quería ahora era sanarme.